La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, lo que quiere decir es que es nuestro propio mecanismo de defensa frente a las infecciones o tumores, por una alteración, ataca en este caso al sistema nervioso. En un porcentaje en torno a un 40%, pasado unos 15 o 20 años, la enfermedad progresa de forma sostenida, lo que es la degeneración, la alteración neurológica, sin que medien brotes. En la actualidad existen como 14 tratamientos distintos. El problema con el que nos enfrentamos es que estos fármacos están diseñados para tratar brotes, no para tratar degeneración, y no son efectivos al 100%. Quiero decir que vamos a asumir un porcentaje de fracaso terapéutico. Es muy importante hacer una detección precoz del fracaso terapéutico por varios motivos. El primero es porque estamos dando una medicación que no tiene eficacia, evidentemente la enfermedad sigue progresando y eso es malo para los pacientes. Un segundo motivo es estamos dando fármacos con potenciales efectos secundarios. Si además estamos dándolos sin ser eficaz y podemos provocar efectos secundarios, pues la verdad es que mal. Y un tercer aspecto, que es el aspecto económico, el fármaco más barato estaría en torno a 8.000 euros año paciente. El fracaso terapéutico en la actualidad hemos de esperar entre 1 año y año y medio para poder hacer su diagnóstico, porque tenemos que ver primero que hayan 1 o 2 brotes o un aumento de la actividad por resonancia magnética. La nueva tecnología que ya hemos puesto en marcha, que de hecho ya estamos trabajando con ella, lo que vamos a hacer es determinar una sustancia que se llama neurofilamento, que se eleva siempre que hay un brote o una lesión activa en resonancia, aunque no de clínica, con lo cual podemos reducir entre 6 meses y 1 año lo que sería el diagnóstico del fracaso terapéutico, y todas las unidades de múltiple tendrían acceso a esta tecnología.